Bien, jóvenes, continuamos. Vamos a tocar el tema de peritonitis. Bien, la peritonitis se define como una inflamación aguda del peritoneo, cualquiera que sea el origen. Lo más frecuente es que se deba a un origen infeccioso, ¿no? Esta peritonitis generalmente con mayor frecuencia es una urgencia quirúrgica abdominal, pero ya les había mencionado que la peritonitis bacteriana espontánea tiene contraindicación quirúrgica. La mortalidad va a variar dependiendo de la causa, desde 0%, si es una peritonitis que viene de su casa, es decir, la peritonitis de la comunidad, o si es una peritonitis terciaria, es un paciente que se operó de apendicitis y se ligó una base necrosada y ese paciente posoperado de apendicitis se abrió el muñón apendicular y hizo una peritonitis terciaria. En ese caso, o sea, los postquirúrgicos, las peritonitis postquirúrgicas por dehiscencias de anastomosis tienen alta mortalidad. Uno, que son hospitalarias, son gérmenes hospitalarios, y otro, que es un paciente que en corto tiempo ha sido sometido previamente a una cirugía previa de emergencia. Entonces, eso le da mayor riesgo de mortalidad. Y bueno, las posoperatorias son las de mayor riesgo, ¿no? Esta es una de las clasificaciones de las peritonitis, una de clasificaciones. La clasificación de Hamburg clasifica la peritonitis en primaria cuando son monobacterianas. El origen es translocación bacteriana a nivel hematógeno. Y el tratamiento es médico, es el paciente cirrótico con ascitis, atención. Ese paciente que hace una peritonitis bacteriana espontánea, ese es monobacteriana y va bien con tratamiento médico. Las secundarias, generalmente que son las más frecuentes, es producto de un proceso infeccioso intraabdominal, ya sea tubo digestivo o tubo biliar. Por ejemplo, las peritonitis debido a una apendicitis aguda. Estas son polimicrobianas, gram negativos, anaerobios, enterobacterias. El tratamiento es quirúrgico. Y las terciarias generalmente son postquirúrgicas, son después de infecciones intraabdominales, debido a abscesos múltiples intraabdominales, están asociadas a fallas multiorgánicas. En la fisiopatología de la peritonitis se habla que hay un desbalance entre los factores del huésped, que son la defensa del paciente a la peritonitis, el complemento, el epiplon, el peritoneo, la respuesta humoral del huésped, eso es defensa del paciente por un lado, y por otro lado está el volumen de la noxa, el tipo, si es anaerobio, peor que los aerobios, y la duración de la contaminación. Es diferente que un paciente venga a la emergencia con horas de peritonitis a que venga con una semana de peritonitis. El paciente que viene referido de Cerro de Pasco, va primero a La Oroya y después llega a Lima, van 3 o 4 días o incluso hasta una semana de peritonitis, ese tendrá mayor mortalidad. Entonces, la fisiopatología de la peritonitis tiene que ver, por un lado, la defensa del huésped y por otro lado, el volumen, tipo y duración de la contaminación. Y en ese sentido decimos, la defensa del huésped tiene que ver el peritoneo, una capa que en promedio tiene un metro cuadrado que envuelve toda la superficie de la cavidad abdominal. El epiplon, que va a ir como sistema de defensa a englobar el proceso inflamatorio, llámese por ejemplo una apendicitis, va y lo engloba y ya no hace peritonitis, termina en un absceso apendicular. O el sistema del complemento, así como la defensa celular, que va a hacer que los fibroblastos, los macrófagos, se conviertan en fagocitos y van a destruir las noxas. Entonces, de ese sentido,
como la respuesta, va a haber una respuesta del huésped, va a haber una respuesta inicial local. Y esa respuesta local va a haber una primera fase de absorción a nivel abdominal, va a haber un sistema de complemento, una defensa celular. El epiplo va a tender a absorber las noxas hacia el sistema sanguíneo, al torrente sanguíneo, y tratar de destruir los gérmenes. Una segunda fase en la que interviene el sistema del complemento, donde se va a destruir los gérmenes y se va a digerir la víscera. Y una tercera fase donde se limita el cuadro inflamatorio, y si gana las defensas del huésped, esto termina en un absceso. Entonces, la evolución favorable de las defensas del huésped hace que en una evolución de un proceso infeccioso intraabdominal termine en un cuadro de un absceso. Pero cuando esto avanza, cuando no queda en una respuesta local, sino que avanza hacia una respuesta sistémica, vamos a ver que en la hemodinamia, dije que hay una primera fase de absorción en la respuesta local. Esta absorción va a llegar a que las sustancias tóxicas y los gérmenes ingresen al torrente sanguíneo, y este ingreso al torrente sanguíneo va a generar un cuadro de inestabilidad hemodinámica. Por otro lado, como hay un proceso inflamatorio, se va a generar edema y líquido interasas, la formación de un tercer espacio, que va a empeorar la hipovolemia sistémica en el paciente y genera un choque hipovolémico de inicio. Ahora, a nivel renal, el riñón es un filtro de todas las noxas que hay en el organismo, así como el hígado. A nivel renal se van a depurar las toxinas y las noxas a nivel del glomérulo, y cuando hay demasiado volumen de estas noxas van a dañar la membrana renal y va a generar insuficiencia renal por daño tóxico. Por un lado, hay insuficiencia renal por daño tóxico glomerular y hay insuficiencia renal por disminución del flujo sanguíneo renal. Hay hipovolemia, hay disminución del flujo sanguíneo sistémico y también hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, la insuficiencia renal hay por disminución del flujo sanguíneo renal y directamente tóxico por daño a nivel glomerular. A nivel pulmonar, va a haber insuficiencia respiratoria de inicio mecánica. La formación del tercer espacio a nivel abdominal genera un aumento de la presión intraabdominal y una mala compliance en la mecánica respiratoria pulmonar. Esto va a asociarse a atelectasias basales, pero no solamente hay un daño mecánico, o sea, no hay insuficiencia respiratoria por daño mecánico, por aumento de presión intraabdominal, sino que así como hay daño tóxico a nivel glomerular, también hay daño tóxico a nivel de la membrana alveolo-capilar. También va a haber un daño metabólico. Es un paciente que está posoperado, el paciente está en espera quirúrgica, el paciente que está en NPO, y un paciente en NPO va a cursar con desnutrición. El paciente está en desnutrición porque está en NPO y no necesariamente va a tener un apoyo nutricional adecuado. Y como es un paciente que está tanto con daño isquémico, porque hay disminución del flujo sanguíneo total, va a haber perisquemia, acidosis metabólica, hiperlactacirémica. Hay un daño hepático, tanto por edema a nivel de la tríada portal. El edema portal va a generar insuficiencia hepática por vía portal, por colestasis a nivel de la tríada portal, pero también hay un daño hepático parenquimal, daño de los hepatocitos por efecto tóxico. Entonces hay una insuficiencia hepática hepatocelular, que lo vamos a traducir en aumento de transaminasas, y hay una insuficiencia hepática colestásica por edema a nivel de la tríada portal. Desde un punto de vista bacteriológico decíamos que es un desbalance entre el volumen de la noxa. Y decimos que a cuanto más distal sea el origen de la perforación, más séptica será la peritonitis, es decir, traducido.
cuanto más lejos, distal sea la perforación, por ejemplo en el colon, hay mayor cantidad y volumen de bacterias y por lo tanto más séptica será la peritonitis. Ahora, estas peritonitis secundarias y terciarias que dijimos son polimicrobianas, múltiples cantidades de gérmenes. ¿Pero todos van a hacer daño? No, va a generarse un proceso que se llama la simplificación bacteriana y la sinergia bacteriana. Solamente van a primar aquellas que se puedan llevar bien entre ellas. ¿Y quiénes son estas? Son, por un lado, los anaerobios, el Bacteroides fragilis, y por otro lado, el gram negativo, el Escherichia coli, que generan buena sinergia y simplificación entre ellas, contra quien debemos de diseñar la terapia antibiótica a administrar. Bien. En cuanto a la clínica, va a haber, obviamente, dolor abdominal, contractura abdominal, un abdomen en tabla. Hay alteraciones del tránsito, va a haber vómitos, pueden haber diarreas o estreñimiento. El líquido acumulado a nivel abdominal va a generar dolor al tacto rectal, como un cuadro de CIRS, puede haber fiebre o hipotermia. Asociado dentro de la sepsis hay oligoanuria y dijimos hay insuficiencia renal, por disminución del flujo sanguíneo renal, también por daño tóxico a nivel glomerular. Y todo esto en conjunto va a llevar al paciente a una falla multiorgánica. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Pedir todo un preoperatorio completo, hemograma, proteína C reactiva, ureacreatinina, haga para medir cómo se encuentra el medio interno, perfil hepático, los cultivos. Y en las imágenes, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen simple. Y si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, podemos pedir una tomografía abdominopélvica. Es decir, un paciente inestable, no se les va a ocurrir pedir una tomografía para que lo lleven a 50 metros de donde están ustedes, y si está inestable, entonces hace paro cuando lo están transportando. Entonces, tomografía abdominopélvica toda vez que el paciente esté estable. Pulmón en shock, aire debajo de la cúpula diafragmática, aire debajo de la cúpula diafragmática, además veo un asa, es un asa debajo del aire, veo un asa intestinal con unas pequeñas líneas paralelas con bastante imaginación, una asa delgada, distendida. Bien. Igual acá en la radiografía de abdomen simple, si bien es cierto, esto es intestino delgado distendido, porque hay unas imágenes, unas líneas paralelas, con bastante imaginación, ven aquí unas líneas paralelas, ven acá, unas líneas paralelas en una asa distendida, eso me dice que esa asa es intestino delgado, porque eso es una imagen de válvulas conniventes, pero por fuera del intestino delgado hay imagen de ese aire que está libre. Neumoperitoneo, ¿ok? Neumoperitoneo, estas son imágenes de un paciente que requiere laparotomía. Igual acá, la tomografía, observamos aire libre dentro de la cavidad abdominal, neumoperitoneo, acá hay aire y hay líquido libre. Esto es una peritonitis, perforación de víscera hueca. Bien. Habíamos dicho, tenemos las peores peritonitis, son las peritonitis terciarias, y estas son peritonitis posoperatorias, son peritonitis polimicrobianas. Generalmente ocurren entre el 5º y 7º día de ocurrida la primera cirugía. Fíjense, si un paciente se opera y en las siguientes 24 a 48 horas una anastomosis se abre, quiere decir que el cirujano tuvo una inadecuada técnica quirúrgica y esa anastomosis estaba abierta cuando estaban haciendo piel, o sea, desde la cirugía en sí. Para que hablemos de dehiscencia de una anastomosis o una perforación, deben pasar del 5º hasta el 7º día. Aquí sí son condiciones del paciente, mal tejido del paciente, isquemia a nivel de los tejidos,
hipoalbuminemia, o un paciente oncológico, un paciente inmunodeprimido, ok, si es del quinto día en adelante, pero si es del segundo o tercer día, eso estaba abierto desde que lo estaban operando. Lo más frecuente es debido a dehiscencia de anastomosis, una gastrectomía con anastomosis esófago-yeyunal dehiscente. El diagnóstico es difícil. ¿Por qué? Porque el paciente tiene dolor, es posoperado quinto día, tiene dolor postquirúrgico. Hay un tránsito intestinal que está alterado, entonces el paciente puede hacer diarreas o puede estar en hilio y no hace deposiciones, y eso puede ser producto simplemente de las primeras cirugías, sin ser una peritonitis. Hay un cuadro inflamatorio. Si yo le tomo en el tercer día un hemograma, hay leucocitosis y desviación izquierda, y eso no quiere decir que es una peritonitis. Y además, si le tomo una placa de abdomen, hay neumoperitoneo, porque de un paciente operado, le tomo una placa, tiene neumoperitoneo, es lógico porque recién ha sido operado. Todavía hasta 7 a 10 días posteriores a la primera cirugía va a demorar a que el epiplo pueda absorber el gas y que desaparezca el neumoperitoneo. Entonces, un paciente posoperado, el neumoperitoneo no me sirve, porque igual tiene perforado o no. La clínica puede sí ayudar, la fiebre, hay alteraciones del estado de conciencia, hay agitación, hay insuficiencia renal aguda. Como hay mayor formación de tercer espacio, entonces hay una disminución del volumen sanguíneo, hay una disminución del flujo sanguíneo renal y por lo tanto insuficiencia renal aguda. Va a haber síndrome de distrés respiratorio que puede ayudar al diagnóstico. Obviamente, si tengo un DREN y sale líquido intestinal por el DREN, bueno, está abierto, ¿no? Bien. Drenaje purulento, o diarrea, vómitos, o la sonda nasogástrica con volumen elevado. Puede ayudar una tomografía abdominopélvica donde voy a ver abundante líquido libre a nivel abdominal. Ahora, las localizadas. Son localizadas, gana la defensa del huésped y forma un absceso. Esto va a ocurrir como una colección en una zona de la víscera afectada. Por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha cuando se trata de una apendicitis aguda. Hay dolor localizado en la zona de la víscera afectada. Hay sepsis, como en abscesos de otras causas. Postquirúrgicos. Primero, en los abscesos intraabdominales postquirúrgicos, la primera localización por declive es a nivel pélvico. Primer lugar, pélvico. En segundo lugar, a nivel sufrénico. Sufrénico derecho primero, sufrénico izquierdo después. Va a haber dolor al tacto rectal, disuria, polaquiuria, tenesmo. Vamos a tener un hemograma infeccioso y el diagnóstico también se hace a la tomografía o por un DREN. El tratamiento es drenaje percutáneo. Los abscesos intraabdominales se tratan como todo absceso. Tratamiento del absceso intraabdominal es drenaje. Ahora, ¿qué drenaje? Siempre que se pueda, si está cercano a la pared abdominal y tenemos una logística adecuada, una guía ecográfica o una guía tomográfica, lo menos invasivo es mejor para el paciente. Entonces, un drenaje percutáneo sería la primera opción. Excepto que me digan, son múltiples abscesos, ahí ya no, drenaje percutáneo, o está muy lejos de la pared abdominal, ejemplo, los abscesos pancreáticos, lejos de la pared abdominal, no se puede drenar por vía, difícil drenar por vía radiológica. O el absceso está interpuesto debajo de un asa intestinal, vamos a drenar, vamos a punzar, y vamos a abrir un asa intestinal, entonces no se puede drenar, o porque está tabicado, y vemos los tabiques en las imágenes, entonces mejor es drenaje quirúrgico. Pero el tratamiento, o sea, el concepto es que si yo tengo un absceso intraabdominal, el tratamiento es drenaje. ¿Qué drenaje? Siempre que se pueda, drenaje percutáneo. Si no se puede, porque es múltiple, está tabicado, está muy profundo, está lejos de la pared abdominal, entonces drenaje quirúrgico. Ahora, pero es drenaje. Va lo mismo, por ejemplo, si tenemos
una apendicitis aguda. Entonces, apendicitis aguda que evolucionó en una semana con un absceso apendicular. Y ahora tenemos un absceso intraabdominal apendicular. El tratamiento es drenaje del absceso más antibióticos. El tratamiento no es drenaje del absceso más antibióticos más apendicectomía. No hay que hacer apendicectomía en un absceso apendicular, porque en el absceso apendicular el apéndice fecal ya se encuentra completamente digerida. Así que, ¿qué apendicectomía voy a hacer si ya no tengo apéndice? Entonces, es un absceso, lo dreno más antibióticos. Acá vemos una tomografía abdominal en la zona del apéndice, una colección, hay líquido, hay gas, cercano a la pared, lo mejor un drenaje percutáneo. Las complicaciones de las peritonitis, el paciente puede ir a shock séptico, falla multiorgánica, puede asociarse a embolia séptica, piliflebitis, una infección que va vía la vena porta, el absceso de la pared, y si hay un absceso en la pared, el paciente posteriormente puede generar eventración o de manera aguda una evisceración. Entonces, en general, el tratamiento de una peritonitis, primero ver si la peritonitis es primaria y no requiere cirugía. Si la peritonitis es secundaria o terciaria, entonces requiere cirugía. Pero primero, antes de agarrarme el paciente con peritonitis y llevarlo a sala, debo de hacer una reanimación del paciente. Y la reanimación del paciente, colocar un catéter venoso central para adecuar fluidos. Hay que corregir el choque hipovolémico, si es necesario, aminas vasoactivas. Hay que corregir la acidosis láctica hiperlactacidémica. Y como ya tiene diagnóstico, no voy a dejarlo con dolor mientras lo corrijo, le doy analgésicos y antibióticos de amplio espectro. En el tratamiento quirúrgico, una laparotomía mediana, hay que explorar y tomar muestras para cultivo, una limpieza peritoneal. Hay que resecar la causa, en los casos de una diverticulitis, por ejemplo, hay que resecar la zona diverticular. Las anastomosis están completamente contraindicadas. Ahora, ustedes van a decir, sí, yo una vez vi un cirujano que tenía una peritonitis de pocas horas de evolución y hizo la anastomosis y fue bien. Esas cosas que aisladamente por ahí se hacen, que no se deben hacer, no es lo que ustedes van a contestar en un examen de residentado. Entonces, ustedes contestan la guía, lo que dice la guía y lo que se debe hacer. Ahora que por ahí alguien haga, es lo mismo que, ustedes vieron la imagen del vólvulo de sigmoides del grano de café. Tenemos colegas que ven ese vólvulo, entran a sala, resecan y anastomosan, completamente contraindicado. El tratamiento del vólvulo de sigmoides es resecar y abocar y colostomía. Entonces, lo que se debe hacer, totalmente contraindicada las anastomosis en un paciente que tiene peritonitis. Y esto va lo mismo cuando el paciente se operó de colectomía derecha, iliotransverso anastomosis, y al quinto día se abrió la anastomosis. Entonces el cirujano entra y dice, sí, pero está abierto solamente 2 puntitos, y le vuelve a poner punto. 100% se vuelve a abrir. Entonces, totalmente contraindicado. Igual, la gastrectomía total, esófago y ayuno anastomosis, y al quinto día se abre. Pero siempre, bueno, la tendencia quirúrgica va a decir, sí, era un poquito nomás, ¿para qué lo voy a ostomizar? Otro punto, esos repunto, eso se vuelve a abrir. Bueno, un lavado abundante, drenajes, los mejores drenajes son los drenajes tubulares. Llámese la sonda de aspiración, una acnélaton, una nasogástrica, bueno, si se tiene la posibilidad, un dren siliconado aspirativo, que son los llamados Jackson-Pratt, ok. Pero si no hay un dren tubular, el que sea este dren, está bien. No debiera de usarse los drenes
esos que hacen onditas dentro de la cavidad abdominal y por todas las onditas va corriendo los gérmenes, esos drenes Penrose, que dentro de la cavidad abdominal hacen unas ondas así. El mejor dren es el que tiene menor distancia entre la colección que quiero drenar y la pared abdominal, porque va a ser menor trayecto y por lo tanto menor posibilidad de infección entre dos puntos, es la menor distancia entre dos puntos. En cambio, el dren Penrose laminar, ¿cuántos puntos hay? Hace unas curvas dentro de la cavidad abdominal y lleva los gérmenes por toda la cavidad abdominal y favorece la contaminación y la formación de nuevas colecciones. Bueno, y cierre. En antibióticos, si la peritonitis viene de su casa, se puede usar amoxicilina, ácido clavulánico más aminoglucósidos, ciprofloxacina, metronidazol más gentamicina. En las intrahospitalarias, posoperatorias, piperacilina, tazobactam más aminoglucósidos, o si sospechamos bacterias meticilino resistentes, vancomicina. Antifúngicos, solo si en el cultivo demuestro que hay hongos. No porque el paciente está muy tórpidamente mal, para evitar la falla multiorgánica le pongo antifúngicos. Solo se da antifúngicos si se demuestran hongos. Tratamiento dependiendo de la evolución clínica entre 5 a 15 días. Hay que prevenir complicaciones, prevenir las úlceras de estrés y la profilaxis antitrombótica, dar inhibidores de bomba de protones. Hay que vigilar los signos y síntomas generales, locales y de laboratorio. Si un paciente ha sido operado de apendicitis, tengo que ver segundo, tercer, cuarto día o al quinto día que no se abra el muñón apendicular. Y si no hay mejoría clínica, es porque hay algo intraabdominal, hay una colección intraabdominal que debo reintervenir. Bien, las complicaciones a largo plazo. Si hubo un JARMA, se hizo una colostomía, en 3 meses la restitución de tránsito. Si hay una eventración, igual pasado un tiempo de 1 mes, se puede hacer la corrección quirúrgica de la eventración. Bien, veamos ahora las hemorragias digestivas. Como definición, es la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Y el punto de quiebre es el ángulo de Treitz. Por encima del ángulo de Treitz, hemorragia digestiva alta. Por debajo del ángulo de Treitz, hemorragia digestiva baja. Dentro de las causas de hemorragia digestiva alta tenemos frecuentes la lesión aguda de la mucosa gástrica, las úlceras pépticas, que como sabemos las úlceras pépticas son duodenales o úlcera péptica gástrica. En el cirrótico, las varices esofágicas, o paciente con hipertensión portal, y en pacientes de manera aguda, hemorragia digestiva alta aguda, el síndrome de Mallory-Weiss. Bien, hablan de causas frecuentes, la úlcera péptica y la hipertensión portal. Ahora, la úlcera péptica puede ser úlcera péptica gástrica o puede ser úlcera péptica duodenal. Es más frecuente, por frecuencia. ¿Cuál es la úlcera más frecuente? Es la úlcera péptica duodenal, 4 veces más frecuente que la gástrica. Por lo tanto, si se complica, también es más frecuente la duodenal que la gástrica. Raras, la esofagitis, dijimos cuando el reflujo gastroesofágico da esofagitis, o el Mallory-Weiss también. Y mucho menos frecuente son los cánceres gástricos que sangren o los cánceres de esófago que sangren, o la lesión de Villafleur, es una malformación arteriovenosa a nivel submucoso que sangra, o ulceración de Villafleur. Causas entonces frecuentes, la úlcera péptica, más frecuente la duodenal que la gástrica, las varices del hipertenso portal, varices esofágicas, la gastritis y la Mallory-Weiss. Menos frecuentes son las neoplasias, las Villafleur, las ectasias vasculares, las varices gástricas también, esto es por hipertensión portal,
Poco frecuentes las fístulas aortoentéricas, pacientes con trastornos de coagulación, la hemofilia, hemosucus pancreático, las úlceras esofágicas, la duodenitis erosiva o enfermedad de Crohn, mucho más raro. Hay que ubicar al paciente cuando llega a la emergencia, si el paciente es un paciente que viene de la comunidad, esto es por una úlcera péptica, ya dijimos la duodenal es más frecuente que la gástrica, o puede deberse a una lesión aguda de la mucosa gástrica, o es un paciente con hipertensión portal, en ese caso probablemente se deba a varices esofágicas, y aquí están el 90% de las causas de hemorragia digestiva alta. Ahora, si el paciente está hospitalizado, puede sangrar por una úlcera de estrés debido a la sepsis, o el paciente tiene trastornos de coagulación por otra comorbilidad, o tiene otra enfermedad sistémica, y estos son menos frecuentes, pero son de peor evolución. Ya vimos cuáles son las causas menos frecuentes. Pólipo gástrico, en realidad el pólipo gástrico es una enfermedad infrecuente. La enfermedad de Menetrier es una gastropatía perdedora de proteínas, una hiperplasia de la mucosa gástrica que genera una gastropatía perdedora de proteínas. La capa mucosa del estómago se hiperplasia, generando el aspecto de circunvoluciones cerebrales a nivel del estómago, y como hay gran cantidad de células de la mucosa gástrica, esto, a través de esto el moco gástrico pierde gran cantidad de proteínas. Cuerpos extraños, Dilafoie o cáncer gástrico son causas raras. Ahora dijimos, lo más frecuente, la úlcera péptica, y la úlcera péptica puede ser gástrica o duodenal. La duodenal es 4 veces más frecuente que la gástrica. Y en general, la úlcera péptica genera hemorragia digestiva alta en pacientes añosos, en pacientes que tengan infección por Helicobacter pylori. Ahora, hablando como patología úlcera péptica. La úlcera péptica tiene como principal factor de riesgo para su producción la presencia de infección por Helicobacter pylori. 90% de las úlceras pépticas duodenales están asociados a presencia de Helicobacter pylori. En los pacientes ancianos es frecuente el factor de riesgo en medicamentos gastrolesivos, AINES, aspirina. Lo bueno es que la hemorragia digestiva alta de una úlcera péptica, la mayoría, hasta 80%, va a cesar espontáneamente o a la endoscopía. Ahora, la desventaja es que de estas que cesan espontáneamente o a la endoscopía, 20% van a recidivar, la hemorragia va a recidivar. La mortalidad alrededor del 10%. La clínica, volumen de pérdida sanguínea mayor de 100 mililitros, puede ser hematemesis, melena, puede haber hematoquesia, hay cambios hemodinámicos dependiendo del volumen. En algunos casos no se llega a localizar la causa, depende de la intensidad. La clínica va a depender del volumen de sangrado, más que de dónde se localice el sangrado. El manejo de un paciente con hemorragia digestiva alta mediante la endoscopía. Y la endoscopía es diagnóstica, es pronóstica, porque dependiendo del tipo de lesión, yo sabré este paciente va a volver a sangrar o este paciente ya no va a sangrar. Y a la vez terapéutica, porque se puede hacer, dependiendo de los casos, se puede coagular con probeta caliente, se puede hacer inyecciones con adrenalina, se puede colocar un clip si es una lesión de Dilafoie, o si es una varices esofágica se puede colocar ligaduras. Ahora, la hemorragia digestiva alta, que no es de origen varicial, o sea que no se debe a un hipertenso portal, se clasifica a la endoscopía de acuerdo a la clasificación de Forres.
FORRES 1, hemorragia activa. FORRES 2, hemorragia reciente. FORRES 3, ausencia de huellas de sangrado. Y así tenemos el FORRES 1A, cuando en la endoscopía se ve el sangrado en chorro. 1B, cuando es hemorragia en napa. En el 2A no sangra, pero hay un vaso visible. 2B, cuando hay un coágulo adherido. Y 2C, cuando hay una base de hematina. Y el FORRES 3, cuando hay una base de fibrina. Entonces hay una endoscopía y el endoscopista refiere úlcera gástrica, sangrado, es un FORRES 1A. La lesión de FORRES 1A, recidiva 90%. La 2A, vaso visible, recidiva 50%. La 2C y 3, recidiva menos del 5%. Entonces, ¿qué falta acá? Falta la 2B. La 2B es controversial. ¿Hay que hacer algo o simplemente mirar? ¿Por qué? Porque la 2B, algunos dicen simplemente observar porque el coágulo está adherido. Si se intenta coagular, esto va a volver a sangrar. Mejor es simplemente observar. Entonces, hay que hacer tratamiento en el FORRES 1A, en el 1B y en el 2A, porque la recidiva es alta. Entonces dijimos, la endoscopía sirve para diagnóstico, para pronóstico y para terapéutica. La valoración rápidamente del volumen de sangrado, podemos decir la hemorragia es leve si la frecuencia cardíaca es menor de 100 y la presión arterial sistólica es mayor de 100. Y es grave si la presión arterial sistólica es menor de 100, la frecuencia cardíaca es mayor de 100, hay signos de hipoperfusión periférica. Rápidamente, si la hemorragia es leve o es grave. En la valoración inicial, lo más importante, obviamente, el volumen de sangrado. Y el volumen de sangrado se evalúa de acuerdo a la repercusión hemodinámica. Hay mareos, hay lipotimia, hay imposibilidad de sentarse en la cama, el paciente tiene palidez, sudoración, oliguria, hay disnea o hay dolor precordial, sobre todo en pacientes mayores. Si hay cambios posturales o si hay taquicardia que sugieren una pérdida mayor del 25% de la volemia total. Y una clasificación más exhaustiva, más cuidadosa del volumen de sangrado, decimos la hemorragia digestiva alta es leve, si el volumen es menos de 500, moderada si la pérdida es alrededor del 20% del volumen sanguíneo total, un pulso mayor de 100, una frecuencia respiratoria mayor de 25, la presión del pulso está disminuido y clínicamente es un paciente ansioso y un paciente sediento. Grado 3 es grado masiva, cuando la pérdida sanguínea es más del 20%, entre 1500 a 2000, el pulso es más de 120, la frecuencia respiratoria es más de 30, la sistólica está disminuida, hay oliguria y confusión mental. Y es exsanguinante cuando se pierde alrededor del 50% del volumen de la volemia total, el pulso es más de 140, la sistólica es menos de 50, la respiración es más de 35 y a la clínica hay anuria, hay letargia, paciente en coma. Entonces ya se hace luego de esa exploración de la hemodinamia del paciente, luego la exploración física y las características de la hemorragia, si el paciente ha tenido antecedentes de dispepsia o hepatopatía conocida o uso de fármacos o de anticoagulantes.
y valorar sobre todo las variables que están asociadas a pobre pronóstico en pacientes con hemorragia digestiva alta por lesiones ulcerativas, es decir, paciente no varicial, sangrado no varicial, paciente anciano, paciente que tiene comorbilidad, diabético, hipertenso, renal. Hay una evacuación roja de las heces, o sea, una hematemesis o una hematemesis roja, paciente en shock, o el número de unidades sanguíneas transfundidas. Si un paciente requiere más de 4 unidades de sangre en un mismo momento o más de 6 en días alternos, ese paciente tiene indicación quirúrgica. Sangrado activo en el momento de la endoscopía, o sea, es una úlcera Ferrous 1A o 1B, ese paciente tiene pobre pronóstico. Sangrado de una úlcera mayor, si la úlcera péptica gástrica es mayor de 2 centímetros, probablemente resangre. Hemorragia en un paciente que está hospitalizado, dijimos está asociado a cuadro séptico, a comorbilidad, pacientes que tienen enfermedades sistémicas o que requiera cirugía urgente. Cirugía urgente es cuando en número de paquetes globular ha requerido 4 paquetes en un solo día o más de 6 paquetes en varios días sucesivos. ¿Qué hacer? Como en el manejo de este paciente, hay que colocar un catéter venoso central o si no se puede, no se tiene a disposición, 2 catéteres venosos periféricos gruesos, todo un prequirúrgico completo, independientemente del que el paciente vaya o no vaya a operarse, igual todo un prequirúrgico completo, las pruebas cruzadas, sangre en reserva, iniciar reposición del volumen de inicio. Como les dije, catéter venoso central o 2 periféricas, si es que no se logra colocar un catéter venoso central, todo un prequirúrgico, una sonda vesical para controlar diuresis. ¿Y qué se debe hacer? Lo primero, la endoscopía. Luego de la anamnesis del paciente, la reanimación del paciente, primero la endoscopía. Se observa el sangrado es activo o si es una úlcera Forres 3 que ya no sangra o es un 2C, entonces el paciente va a ir a alta y tratamiento profiláctico. Pero si el paciente está sangrando, entonces va a tratamiento endoscópico más inhibidores de bomba de protones y hasta allí se hace tratamiento endoscópico. Si ese tratamiento endoscópico, ese primer tratamiento endoscópico recidiva, entonces si el paciente recidiva, hay que ver qué tipo de tratamiento endoscópico. Entonces se puede hacer un segundo tratamiento endoscópico. Entonces, un segundo tratamiento endoscópico, si recidiva, este paciente va a ir a tratamiento quirúrgico. Si cede o se cohíbe después del segundo tratamiento endoscópico, ese paciente se va de alta. Si el paciente, o sea, ya se hace un tratamiento endoscópico, un segundo tratamiento endoscópico y este falla, igual tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico se hace después de un segundo tratamiento endoscópico. Tratamiento de la hemorragia digestiva alta, primero médico y endoscopía digestiva, la primera indicación. Primero inhibidores de bomba de protones en bolo o en infusión, y luego continuar infusión continua y los días posteriores a dosis doble vía oral. Cuando la hemorragia es por una úlcera o es por una lesión no varicial, en general las lesiones no variciales se tratan con endoscopía para colocación de clips o la utilización de probeta caliente o la utilización de inyección de adrenalina. Aquí estamos hablando hemorragia digestiva alta no varicial. Las varices, la mejor indicación son 1, ligaduras, 2, colocación de sustancias esclerosantes como son el histoacril. En algunos casos, paciente de alto riesgo quirúrgico, se puede ir incluso a arteriografías para embolizar por vía arteriografía. Y si no cede a ello, finalmente va a tratamiento quirúrgico.
el tratamiento quirúrgico de la hemorragia digestiva alta, no existe un único tratamiento que sea el gold estándar para tratamiento quirúrgico de la hemorragia digestiva alta. Esto va a depender de la edad del paciente, del diagnóstico y las condiciones del paciente. Puede ir simplemente de una gastrotomía en punto hemostático en la zona de la úlcera sangrante y rafía. Siempre es bueno cuando se trata de una úlcera gástrica, además tomar bordes de biopsia de la úlcera gástrica. Si es duodenal, no es necesario tomar biopsia de la úlcera duodenal. Si es gástrica, sí es necesario descartar cáncer gástrico, por lo tanto biopsia. Pero también se puede realizar antrectomías. ¿Por qué? Porque las úlceras con mayor frecuencia se localizan hacia la curvatura menor en el antro. Entonces, antrectomía, que son opciones quirúrgicas, o duodenotomía más ligadura de la úlcera sangrante. ¿Cuándo hay una hemorragia digestiva alta? Lo más frecuente por frecuencia que es que sea péptica. Y dentro de esta péptica, lo más frecuente es que sea duodenal. Entonces, puede tratarse de una úlcera péptica gástrica o una úlcera péptica duodenal. Primero, el tratamiento es endoscópico. Un primer tratamiento endoscópico y observar. Si ese primer tratamiento endoscópico recidiva, un segundo tratamiento endoscópico. Si este segundo tratamiento endoscópico recidiva, ya tiene indicación quirúrgica. Eso es desde el punto de vista endoscópico. Por otro lado, en volumen. Si el paciente requiere más de 4 paquetes globulares en un solo día, es quirúrgico. Si requiere más de 6 paquetes globulares en días sucesivos, es quirúrgico. ¿Y qué cirugía? No hay una cirugía que sea mejor que otra, solo si el paciente sangra, se puede hacer una gastrotomía, hago un punto hemostático y cierro. ¿Ok? Eso es adecuado. Si es gástrica, la localización del sangrado es gástrico, estamos obligados de descartar cáncer gástrico, por lo tanto, biopsia de los bordes de la úlcera sangrante. Si es duodenal, no estoy obligada a sacar bordes para anatomía patológica. Un punto hemostático, duodenotomía, ligadura de la úlcera, y rafía del duodeno. Ahora, como yo sé que las úlceras con mayor frecuencia se localizan en el antro hacia la curvatura menor, si el paciente no tiene otra comorbilidad, no es mayor de 60 años, no es diabético, no es hipertenso, y veo las condiciones del paciente, puedo hacer la cirugía definitiva de la úlcera péptica y puedo hacer antrectomía. Entonces, ¿qué cosa hago? Reseco el antro. ¿Y qué me va a quedar? El fondo y el cuerpo gástrico. Y acá me va a quedar el moñón duodenal. Y entonces, antrectomía. La antrectomía, para que se restituya el tránsito intestinal, debe estar asociada a una reconstrucción. Y la reconstrucción es: cierro el moñón duodenal, acá está el trace, estoy en yeyuno, haciendo un asa yeyunal y hago una gastro-yeyuno-anastomosis, eso es cirugía Billroth 2. O saco el antro y hago una gastro-duodeno-anastomosis, eso es cirugía Billroth 1. Entonces, son indicaciones quirúrgicas de las úlceras pépticas sangrantes, la antrectomía más reconstrucción Billroth 1, que es anastomosis gastroduodenal, o Billroth 2, que es anastomosis gastroyeyunal. Ahora, cuando tenemos sangrado del cirrótico que tiene enfermedades de hipertensión portal, podemos tener varices esofágicas o además podemos tener en general gastropatía hipertensiva. El cirrótico puede sangrar por gastritis hipertensiva, por varices esofágicas o por varices gástricas.
Entonces, ¿qué sabemos de eso? 30% de los cirróticos tienen varices. Ahora, de ellos, 30% alguna vez van a sangrar. En general, en los cirróticos, 10% alguna vez sangra. 30% de los casos van a ser fatales, esto es asociado a Child-C. Un cirrótico Child-C que sangra, 30% son fatales. 70% de los cirróticos que sangran vuelven a sangrar. Por eso, desde que un cirrótico tiene una varice esofágica, debe estar inscrito en un seguimiento endoscópico cada 3 meses para ver cuándo va creciendo la varices, y profilaxis es ligar antes de que sangre. Bueno, ya ustedes saben que el cirrótico en general genera altos costos hospitalarios.